Se aproxima el mes de mayo, mes de las madres, pero resulta que el mes de mayo trae un mes, ¿cómo me expreso? Va a haber algo importante en el mundo espiritual que nosotros como iglesia vamos a desatar, y les voy a enseñar cómo hacerlo. Estamos hablando de las llaves del reino. Hasta ahora hemos visto 2 llaves. Hasta ahora hemos insertado 2 llaves en el llavero: la llave de la palabra y la llave del acuerdo. Hoy vamos a hablar de la tercera llave, y Dios mediante dentro de 8 días hablaremos de la cuarta, que nos va a preparar para lo que yo estoy mencionando en mayo. Les adelanto para despertar el interés en ustedes, que no se pierdan el próximo domingo esa cuarta llave del reino. Hoy vamos a hablar de la llave tercera, se llama la llave de la generosidad. Y vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8 y el verso 9. Solamente leeremos ese versículo, aunque al final vamos a ir nuevamente aquí a 2 de Corintios 8 para leer otros versículos de ese capítulo. Si usted no trajo Biblia, lo puede leer en la pantalla, pero si lo trajo la Biblia, mírenlo en su Biblia. 2 de Corintios 8, 9. La bendita y santa palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios añada más bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Amén. La incomprensión de esta llave en la iglesia o por la iglesia no ha comprendido bien cuáles son las llaves del reino, y cuando sabe cuáles son las llaves del reino, muchas veces no sabe usarlas, no sabe utilizarlas. Y la incomprensión de esta llave, de la manera en que ella funciona, de la manera en que ella acciona bendiciones para nosotros, hace que la vida de la gente no disfrute toda la riqueza de Dios, toda la riqueza que Dios ha provisto en todos los aspectos para los hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice este texto, que por amor a nosotros se hizo pobre. Y esa expresión está en un aoristo activo, para hablarlo en español, en tiempo pasado perfecto, está cumplido perfectamente. Y ese tiempo verbal nos da a entender que el Señor Jesucristo se hizo pobre cuando se encarnó en el vientre de la Virgen María. María, siendo virgen, aparece embarazada por la virtud del Espíritu Santo, y en ese momento el Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnó. Y en ese instante Pablo quiere expresar que Él se hizo pobre porque Cristo se despojó a sí mismo de ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a la condición divina mientras estuvo en un cuerpo humano. En otras palabras, mientras Él fue un ser humano, Él no hizo uso, no empleó su divinidad para nada, para aliviar un dolor, para aliviar un cansancio, para hacer un milagro. Todos los milagros del Señor Jesús que fueron hechos y que están reportados en los evangelios fueron hechos por el poder del Espíritu Santo que estaba en Él en plenitud.
Él no hizo ningún milagro con el poder divino que tiene. Y en ese sentido, cuando la Biblia nos enseña que Él se despojó a sí mismo de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es que Pablo se refiere que se hizo pobre. Pero tan pronto como dice que se hizo pobre, inmediatamente aclara, dice, siendo rico. Y el tiempo verbal que emplea el apóstol San Pablo es en el presente. Y es un presente activo. En otras palabras, que por el hecho de que Él se despojó de ser igual a Dios, algo del cual Él no hizo uso, no que se separara de ser Dios, Él era totalmente Dios y totalmente hombre, 100% Dios, 100% hombre. Pero Él no hizo uso de su parte divina mientras estuvo en la tierra. Por eso vemos que en los evangelios nos dice que a Él le daba sueño, que Él se cansaba, que le daba hambre, que le daba sed, que se entristecía, que se alegraba, que lloraba frente a la tumba de Lázaro, porque estaba expresando toda su humanidad. Si Él hubiera hecho uso de su divinidad, Él hubiera aliviado estas sensaciones humanas. Pero no fue así. Y que por el hecho de que Él renuncia a hacer las cosas según su divinidad, no quiere decir que Él dejó de ser Dios. Porque dice, siendo rico. Y aquí la expresión nos lleva a entender que Él tiene una naturaleza divina, que Él es el creador de todo este universo. Incontables millones de mundos en este universo fueron creados por Él. Él cuenta con toda la alabanza y la adoración de incontables seres angelicales en el universo. Él sigue siendo rico. Él se hizo hombre y al hacerse hombre se hizo pobre, pero Él no dejó de ser rico. Él no dejó de ser el dueño de este universo. Él no dejó de ser el creador, el Dios omnipotente. Por otro lado, en cambio, el ser humano, nosotros, aunque lleguemos a poseer fortunas, y hay personas que poseen fortunas en la tierra, no solo el ser humano, aunque tenga fortuna, es pobre, sino miserable. Porque el ser humano cuenta con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza lo lleva a la muerte y a la condenación eterna. Pero Cristo, al hacerse pobre, al morir en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, Cristo nos saca de la condición de la condenación y nos da la vida eterna. Libra a la humanidad de esa miseria. Solamente Cristo es el único que puede librar al ser humano de esa miseria. El ser humano es tan miserable que se afana vanamente por conseguir fortunas materiales en la tierra y durante su vida. Toda la vida del ser humano es un afán por conseguir y por conseguir y por seguir consiguiendo. ¿Cuándo usted ha visto un rico que quiera dejar de ser rico? ¿Cuándo ha visto usted un poderoso que quiera dejar de ser poderoso? Esa es la condición miserable del ser humano. Y el apóstol San Pablo, nadie como él, supo hablar de la miseria y de la riqueza del hombre. La miseria del hombre abandonado a sí mismo y de la riqueza de ese mismo hombre elevado hasta Cristo y unido a Él. Algunos piensan que cuando se habla de este tema, de la generosidad, cuando se habla de riqueza, cuando se habla de abundancia, pues el dinero, por ser un tema material, no debería ser un tema de enseñanza cristiana. Pero repito de nuevo, la incomprensión de estas cosas ha hecho del pueblo de Dios, ha hecho de la iglesia en términos generales un pueblo con muchas limitaciones económicas.
con muchos limitantes en el área económica. Y el pueblo de Dios atraviesa con frecuencia por grandes penurias en esa área. El antiguo profeta de Israel llamado Oseas exclama, y esa voz es tan actual, cuando dice: mi pueblo fue destruido. Mi pueblo, dice Dios, mi pueblo fue destruido. La voluntad de Dios no es que el pueblo de Él sea destruido, pero Él dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces en esta mañana vamos a aumentar el conocimiento sobre esta área. Es bueno que lo sepamos, es bueno que tengamos la información, pero he orado al Señor que Él derrame revelación, porque en esta área se necesita eso, revelación, más que información. El primer ejemplo de generosidad en el universo es Jesucristo. Lo está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Él, siendo el dueño de todos los tesoros del universo, visibles o invisibles, el Señor de todo, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice ahí. Pero enriquecidos ¿en qué? ¿En lo espiritual? Sí. Primeramente, primordialmente, esencialmente, básicamente en lo espiritual. Pero se espera que la riqueza espiritual te lleve también a una estabilidad material. Porque sería incoherente, hermano, cuando en el Sermón del Monte el Señor Jesús dice: bienaventurados los pobres. Si esa bienaventuranza hubiera recibido un punto aparte en esa expresión, bienaventurados los pobres, quiere decir, el Señor quiere que nosotros seamos siempre pobres. La pobreza no es contra la cristiandad, hermanos queridos. La pobreza no es una condición que esté en contra de la espiritualidad. Lo que está en contra de la espiritualidad es la miseria y la ruina. Y déjame decirte, yo personalmente he conocido personas ricas, millonarios. Yo he conocido millonarios, pero que son ruines y miserables. Porque eso no es una condición de las posesiones, es una condición mental, es una condición del alma. La miseria y la ruina es una condición del alma. Entonces déjame explicarte esto. Se hizo pobre, Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos espiritualmente. Sí, pero que esto también nos lleve al bienestar en lo material, en lo económico. El Hijo de Dios debe tener ese bienestar, porque esa es la vida también abundante que el Señor promete. El Señor le respondió a Pedro diciendo: Pedro, mira, Pedrito, pues como era muy emocionalista, escuchó que el Señor le dijo al joven rico le dijo: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme y tendrás tesoros en los cielos. Es que por ahí toca empezar a tener abundancia, hacer tesoros en los cielos. Por ahí es que toca empezar, no empezar al contrario. Porque cuando se comienza por lo contrario, y si algún día llegan a faltar las riquezas materiales, la persona entra en un estado de depresión que puede llegar incluso hasta el suicidio. Nosotros vivimos en la ciudad de Cúcuta muchos años. Cuando recién llegamos nosotros a la ciudad de Cúcuta, nosotros llegamos en el año 2005. Estaba recién el acontecimiento económico en Venezuela. Cúcuta es una
Es una ciudad fronteriza con Venezuela y dependía del comercio, y depende hasta el día de hoy del comercio con Venezuela. Y recuerdo que cuando nosotros llegamos a esa ciudad, el bolívar, que era la moneda en Venezuela, valía 50 centavos. Es decir, que uno con un peso compraba 2 bolívares, pero todavía era bueno. Y nos enteramos de personas, incluso cristianas, que habían invertido en bolívares, porque el bolívar años antes llegó a valer 17 pesos. Entonces las grandes inversiones que esas personas tenían en bolívares, de la noche a la mañana pasó de 17 pesos a valer 2 pesos. Y en tan solo 15 días pasó de 2 pesos a 50 centavos. Hermano, esa gente perdió millones y millones. Entraron en depresión y hubieron suicidios masivos en la ciudad de Cúcuta. ¿Por qué? Porque se empieza a buscar la abundancia material antes de empezar a buscar la abundancia espiritual, hacer tesoros en los cielos. El Señor le dijo eso al joven rico, pero el joven rico se entristeció porque tenía su corazón en sus riquezas materiales y se fue. Pero Pedrito y los otros discípulos, porque el pasaje bíblico dice que todos los discípulos escucharon lo que Jesús le dijo al joven. Y te puedes imaginar la expresión en los discípulos cuando escucharon del Señor Jesús, que le dijo al joven: tendrás tesoros en los cielos, si tú me sigues tendrás tesoros en los cielos. Entonces todos empezaron a pensar: tesoros en los cielos, tesoros, tesoros. Los ojos de Mac Pato en Judas Iscariote, y usted se lo puede imaginar. Oh, tesoros. Pedro, el Señor está hablando de tesoros. Vaya, pregunte, porque nosotros ya lo hemos dejado todo y lo estamos siguiendo. Vaya, pregunte. Y Pedro fue y preguntó: Señor, ¿y nosotros qué? Tal vez el joven rico no, porque el joven se fue, pero ¿nosotros qué? Señor, nosotros ya lo hemos dejado todo y te estamos siguiendo. ¿Cómo de a cuánto, Señor, nos toca aquí? ¿Cómo es la vuelta? Dígame. Si Pedro hubiera sido colombiano, le hubiera dicho así: ¿cómo es la vuelta ahí, Señor? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo vamos nosotros? El Señor le responde: Pedrito, a la verdad te digo que si tú dejas padre, madre, si tú dejas heredades, si tú dejas casas, si tú dejas lo que te pertenece por seguirme a mí, tendrás 100 veces más, y también la vida eterna. Entonces aquí el Señor está prometiendo también una retribución. Tendrás 100 veces más, Pedrito. Claro, primero debes buscar tu riqueza espiritual. Entonces, piensa por un momento en qué consiste la generosidad de Dios. Consiste en darse a sí mismo. Él se dio a sí mismo. Él dio su propia persona completamente para morir en una cruz por todos nosotros. Y piensa por un momento lo que significa la frase: Jesucristo se dio a sí mismo. Porque ¿quién podría abrir mejor la puerta amplia de la abundancia con la llave de la generosidad que nuestro Señor Jesucristo? Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, y así también como prospera nuestra alma. En la Biblia hay cosas que pasan inadvertidas, pero que son altamente significativas. Por ejemplo, los evangelios contienen más advertencias contra el dinero y contra el abuso del dinero que sobre cualquier otra cosa, hermanos. 1 de cada 4 versículos, atención, 1 de cada 4 versículos en los evangelios, tenemos 4 evangelios en la Biblia, y cada 4 evangelios tenemos un versículo que habla acerca del dinero.
Y tenemos uno de cada 6 versículos en todo el Nuevo Testamento que hablan del dinero. ¿A qué se debe esa insistencia de parte de Dios de hablar de este tema en la Biblia? Pues se debe sin duda alguna a que Dios considera que el uso que nosotros le demos al dinero es muy importante. Va a tener incidencias incluso en lo espiritual. La mitad de las parábolas que el Señor Jesucristo pronunció tratan del dinero. La mitad de las parábolas hablan del dinero. La parábola de las minas, la parábola de los talentos, la parábola de la perla, la parábola del tesoro, la parábola incluso del sembrador. Porque la cosecha, ¿para qué es? Judas vendió al Señor Jesús por dinero. El temible 666 de Apocalipsis, la marca de la bestia, tiene que ver con comprar y vender, tiene relación exacta con el dinero. Entonces, veamos primeramente, consideremos primeramente las riquezas que Dios nos da. Porque Dios nos da riquezas. Digan amén los hermanos. Gracias, me tocó decirle que digan amén, porque no dicen amén los hermanos. Y cuando no dicen amén, me toca decirle a mí que le digan amén. Y cuando dicen amén, apoyan el amén que yo tengo para ustedes también. Amén, 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 amén. Eso, dígalo 2, 3 veces, no importa. Dios nos ha dotado de riquezas. Y les voy a mencionar cuáles riquezas el Señor en su infinita generosidad nos entrega. Ese paquete, en ese cofre de tesoro que nosotros debemos identificar muy bien. Número uno, primera riqueza, la vida. La vida. En Hechos de los Apóstoles, diga por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. Dice: el Dios que hizo el mundo. Esto es una predicación del apóstol San Pablo en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Y qué más da? Todas las cosas. Aquí en Atenas, que nace la civilización cristiana, cuando llega Pablo a predicar allí, la gente estaba ahí consumida por la idolatría. El apóstol se limitó a hablar del único Dios verdadero, el Dios creador de todas las cosas, y dice que el primer tesoro que le da Él a todos es la vida. ¿Y de qué manera uso yo la llave de la generosidad? Pues con la riqueza de mi vida. Yo tengo una vida, y con este tesoro yo puedo ser generoso. No, pastor, es que yo no tengo para ayudar a los demás. No, es que tú puedes ayudarlo con tu vida. Dedicar un tiempo para oír a otro, aconsejar a otro, orientarlo. Puedes dedicar tiempo de tu vida, esfuerzo de tu vida detrás de un querido amigo tuyo, invitarlo a la iglesia, presentarle a Cristo, repartiendo la vida que Dios te dio. Eso es generosidad. No debo ser un avaro, no debo ser un egoísta. Debo repartir mi vida. Debo ser generoso como esposo. Debo ser generoso como padre. Debo ser generoso como hijo. Debo ser generoso como siervo de Dios, etcétera, etcétera. En cualquiera de los roles que Dios me permite tener, debo presentar generosidad. ¿Qué otra riqueza el Señor me ha dado? El tiempo. Un recurso, hermano, muy valioso es el tiempo. Leamos el Salmo 90,
En el versículo 12, Salmos, capítulo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ojo, no dice contar los años. Aquí pues celebramos los años. Nosotros hacemos una oración por los que cumplen años. Gloria a Dios. Es bueno hacerlo. Pero aquí en este salmo no está diciendo que contemos los años, ni que contemos los meses, ni que contemos las semanas. No está diciendo eso. Dice que debemos contar. Enséñanos a contar nuestros días. Cada día. Vivir generosamente. Hoy ser productivo. Hoy ganar almas. Hoy predicar a Cristo. Hoy dar testimonio del Señor. Debemos emplear sabiamente el tiempo, hermanos. A veces desperdiciamos mucho el tiempo. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y las otras redes sociales. Pegados allí, y cuando menos te das cuenta, perdiste la noción del tiempo y te pasó 1 hora, 2 horas pegado al aparato y no estás aprovechando el tiempo, porque el tiempo te lo da Dios. Otra riqueza, los talentos. Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La generosidad es algo que se entrega. La generosidad es dar. El Señor ofrece una doble enseñanza aquí. Por un lado, esta palabra talento nos habla de la habilidad, y por el otro lado nos habla de dinero, porque en la época del Señor Jesús un talento es el nombre que se le daba a una moneda de gran valor. El talento es algo que el Señor otorga. Es, vamos a decir, es como tener un poder de adquisición, un poder de compra. Y la generosidad usada como llave significa que todas las habilidades que Dios nos ha dado, todos los talentos que tú has recibido, todos los dones, incluso espirituales, aunque aquí talentos no los vamos a confundir con dones, pero aún incluimos los dones espirituales, deben ser entregados, deben ser usados con generosidad. Porque los talentos son riquezas, y por lo mismo el buen uso del talento produce enriquecimiento. Tú tienes un talento que yo no tengo. Cada uno tiene un talento distinto. Hay quienes tienen talento en la cocina, hay quienes tienen talento en la administración, hay quienes tienen talento en la conducción, hay quienes tienen talento en las matemáticas, hay quienes tienen talento para cantar, bueno, en fin. Y estos talentos deben ser puestos al servicio de los demás. El que tiene talento en la zapatería, cuando hace sus zapatos, está pensando en tener una productividad para él, para poder vivir, para poder ganar. Pero está pensando también que estos sean los mejores zapatos, que estos zapatos lleguen a tener buena fama. O sea, está entregando todo su talento para el servicio a los demás. Cuando alguien llega al almacén de zapatos y ve ese zapato tan bonito y se enamora de esos zapatos, se los mide, les queda bueno, los compra. Entonces el fabricante no solamente está haciendo una actividad comercial, está llevándole satisfacción a otra persona. Está llevándole felicidad a otra persona. Yo no sé si usted, sobre todo las mujeres, bueno, nosotros los hombres también tenemos nuestros gusticos por ahí, ¿no? Pero las mujeres más.
en pequeñas cosas, en minucias, los areticos tan bonitos. Yo quiero esos areticos, y cuando los puede conseguir y cuando los puede lucir, ella se siente bien, ella se siente feliz. El fabricante de esos aretes está sacando una utilidad, es normal, pero está también con su talento proporcionando alegría, gozo, felicidad a otra persona. Tus talentos son puestos al servicio de los demás. Esto te va a traer a ti una riqueza, no necesariamente económica. Yo tengo talento de pintar cuadros, pero eso no me ha hecho a mí rico. Quisiera cobrar lo que cobra Botero, pero no puedo. Un cuadrito de Botero de esta dimensión puede valer millones de dólares. Ahora que ya murió. Ahora que ya murió. Pero yo no puedo cobrar todo eso, porque a mí nadie me compra un cuadro a ese precio. No tengo la fama. Tengo el talento, pero no tengo la fama. Otra riqueza que el Señor nos da son las posesiones. Vamos a Génesis capítulo 13, en el versículo 2. Génesis 13:2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahí todavía no se llamaba Abraham, se llamaba solo Abraham. Después Dios le cambió el nombre. Pero aún cuando él se llamaba Abraham, ya él era, dice aquí, riquísimo, tanto en ganado como en plata y en oro. Cuando Abraham empezó a hacer la obra de Dios, él contaba solamente con lo necesario, pero a poco andar ya él, dice la Biblia, era riquísimo, porque este patriarca tenía una cualidad sobresaliente, y era que era en extremo generoso. En la llave pasada, cuando hablamos del acuerdo, hablamos del ejemplo de Abraham con Lot, su sobrino. Cómo Abraham fue de generoso con su sobrino, y por eso Dios lo bendijo tanto. Y otra riqueza que el Señor nos da son las finanzas. Vamos a leer el libro del profeta Ageo, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 6. Y van a ver ustedes una exhortación tremenda del Señor aquí a través de este profeta. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No hay que confundir las finanzas con las posesiones, hermanos. El trabajo, por ejemplo, es una posesión, y por lo tanto yo puedo decir: voy a posesionarme del puesto. Pero tu salario, lo que tú recibes de tu trabajo, eso es la finanza. Hay muchos cristianos en las iglesias cuyos problemas son las finanzas. ¿Y por qué? ¿En qué es que se está fallando? ¿Por qué los recursos económicos no alcanzan? Hay 3 causas, hasta donde las hemos podido entender. En la Biblia hay 3 causas por las cuales una persona, un hijo de Dios, puede entrar en escasez económica. Número 1, por la voluntad de Dios. Y para hablar de este primer punto habría que preguntarle a Job, que era un hombre rico, pero que por la voluntad de Dios le quitó todo. Segunda causa, por no cumplir las leyes económicas de la Biblia. Tercera causa, por practicar la injusticia. Algunos tienen posesiones, pero no tienen finanzas. Y algunos tienen finanzas aunque no tengan posesiones. Por eso Dios dice lo que dice a través del profeta Ageo. Ya que estamos ahí en el profeta Ageo, vamos a ver el verso 9 de ese mismo capítulo. Dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa
y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Algunos no han entendido una verdad sencilla: que nosotros somos simples administradores, que nosotros somos simples mayordomos. Algunos tienen la cartera por corazón. Eso no se entendió mucho, pero ¿qué quiere decir el Señor, el pastor, con ese proverbio? Proverbio. Algunos tienen la cartera por corazón. Que no les vayan a tocar su corazón, digo su cartera. No les vaya a tocar el bolsillo. Se enojan. Algunos tienen el corazón por caja fuerte. La combinación solo la sabe Él para abrir el corazón. Ellos proclaman, uno sabe cuando una persona tiene el corazón como caja fuerte o como tiene la billetera por corazón, es cuando usted los oye hablar diciendo: mi casa, mi finca, mi carro, mi. La verdad, hermano, tengo una noticia: nada es tuyo, nada es mío, ni los hijos. Son prestados, son para que los administremos, son para que nosotros los guiemos, son para administración y buena administración, porque de todo eso nos va a tomar cuenta Dios. Te va a tomar cuenta de tu vida, te va a tomar cuenta de tu tiempo, te va a tomar cuenta de tus posesiones, te va a tomar cuenta de tus finanzas, de cómo administraste tu casa, tus hijos. De todo nos va a tomar cuenta. El Señor nos va a decir: todo eso te lo di yo a ti. Yo te lo di a ti para que tú lo administraras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Lo disipaste? ¿Lo malgastaste? ¿No te interesó tus hijos? ¿Que se pierdan tus hijos? ¿No luchaste por ellos? Padres que abandonan sus hijos, madres que abandonan sus hijos, van a tener que dar cuentas a Dios. Todo el dinero que llega a tus manos, tú vas a dar cuenta a Dios de ese recurso. El tiempo que Él te dio, la salud, la vida que Él te dio, de todo eso el Señor te va a tomar cuentas. Veamos algunos requisitos de la administración. Si nosotros somos administradores y somos mayordomos, veamos qué requisitos pide el Señor para ser buenos administradores. Número 1, fidelidad. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Primera de Corintios 4, 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Fiel. Una palabra en completo desuso hoy día. Ya nadie quiere ser fiel, ni a Dios, ni a la iglesia, ni al cónyuge. La infidelidad está por todos lados, es la palabra de moda. No podemos trastocar la palabra de Dios para decir: Señor, si tú me bendices, yo te daré. No, lo que dice Dios es al contrario. Si tú dejas mi casa, si mi casa queda desierta, yo no te voy a bendecir. Es más, lo que tú tienes, yo lo voy a quitar en un solo día como un soplo. Así lo dice a través de Ageo, el profeta. Buscarás y no hallarás. Comerás y no te saciarás. Pero si tú no dejas mi casa,
Si no la dejas desierta, yo te bendeciré. Tú buscarás y hallarás. Y cuando no solo consigues para tu casa, sino que te acuerdas de la mía, yo te abundaré. Porque lo contrario que dice el profeta, eso también es verdad. El tribunal de Cristo es para tomar cuentas de cómo administramos todo lo que Dios nos dio. Cómo administramos todos esos recursos que el Señor nos da, todos esos tesoros. Cuando el Señor haga el inventario de cómo nosotros administramos esas cosas, esos tesoros. Cuando el Señor diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Es que, hermanos, siervos de Dios hay muchos, pero ¿a cuáles va a llamar Él? A los buenos y fieles. Por un lado, el requisito de la fidelidad. Por el otro lado, la voluntad para compartir. Romanos, epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, 13. Eso es, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Los santos quiénes son en este texto? Los creyentes, los hermanos de la iglesia. Hay que compartir con ellos primeramente. Hay personas que creen que hacen una gran obra de misericordia cuando ven a un drogadicto en la esquina y le dan 10,000 pesos dizque para desayunar, cuando lo que necesita ese hombre es una jeringa para volverse a dopar. No se hace nada bueno con eso. Antes de dar, tú tienes que saber a quién le das. Si vas a ser generoso, haz el bien, dice el apóstol Pablo, haz el bien en cuanto te sea posible. Haz el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Yo sé que tú vas a primeramente a velar por los tuyos, por tu familia, por los que viven contigo, por los que comparten consanguinidad, pero después los hermanos de la iglesia. Y cuando la iglesia sea tan abundada y que la iglesia no tenga necesidad de ninguna cosa, la iglesia misma ayuda a todos los que están afuera. Ese debería ser el motor que impulsa a una iglesia, la acción social, el ejercicio por lo social, para cubrir necesidades de otros. La iglesia debería tener un fondo para eso. La iglesia debería tener un fondo para ayuda social, para amparar a los niños que están sin padre, sin madre, antes de que vayan y comiencen a tener hábitos que van a dañar su propio cuerpo. Niñas que se meten a la prostitución, niños que se meten a la drogadicción, se vuelven habitantes de calle, no tienen padre, y la mamá para trabajar, para poderles dar de comer, tiene que trabajar todo el día. Esos niños quedan por ahí, toman malas amistades, cogen malos caminos. La iglesia debería amparar a esos niños. La iglesia debería tener un lugar en donde cuidar a esos niños, irles enseñando la palabra de Dios, protegiendo la mente y el corazón de ellos, para que no se vuelvan unos resentidos sociales, para que sean hombres y mujeres que amen a Dios. Otro requisito, hermano, es ser bondadoso. Lucas capítulo 6, verso 38. Dice, dad, Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. No dice pide para que te dé, no, ahí dice da y se te dará. Y si tú das, ¿cómo se te da? Ojo, si tú das, ¿cómo dice que se te va a dar? Una medida buena, una medida apretada, remecida, rebosante, porque así es Dios.
Y por mucho que le demos vueltas al asunto, no vamos a encontrar una solución diferente. Si se pudiera recibir sin dar, entonces Dios se está contradiciendo a sí mismo. Pero Dios es invariable. Él es el autor de la palabra. Cualquier predicador o manipulador podrá vender ideas diferentes, pero para poder recibir, primero hay que dar. Esa es como una ley del reino. Así se usa la llave. Tú sabes que una llave puede accionar hacia un lado para cerrar y hacia el otro lado para abrir, ¿verdad? Entonces tú puedes estar usando la llave de la generosidad para cerrar tus propias puertas, o puedes estar accionando la llave de la generosidad para abrir las puertas a tu favor. Entonces, hermano Carlos, ¿y cuáles son las formas correctas de dar entonces? Número 1, dar aún en la misma pobreza. Vamos a volver a la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, pero vamos a leer el verso 2. Al principio leímos el verso 9, ahora vamos a leer el verso 2. Segunda de Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, que la iglesia en Macedonia, había una iglesia en Macedonia, en esa región, estaba en unas pruebas tremendas, estaba pasando por tribulación, estaba pasando por pobreza, por estrechez económica, pero dice Pablo que ellos fueron abundantes, que ellos fueron generosos, porque buscaban dar según sus propias fuerzas, según sus propias posibilidades. Y dice Pablo que más allá de sus fuerzas, así se acciona la llave, el dar incluso más allá de las fuerzas de uno. En el versículo 5 habla Pablo que dar correctamente es darse a sí mismo. Dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos consideraban que era un privilegio dar lo que tenían, pues ellos pensaban que con esto eran partícipes del servicio del ministerio para los santos, para los demás hermanos. Pablo estaba recogiendo unas ofrendas por todas las iglesias de el Mediterráneo, de todas las iglesias que él había fundado. Estaba recogiendo unas ofrendas para llevarlas a Jerusalén, porque en Jerusalén hubo una hambruna y los hermanos en Jerusalén estaban pasando por tremendas necesidades. Y entonces los macedonios dijeron: nosotros queremos dar, pero no, aquí también estamos pasando por necesidades, pero no importa, vamos a dar de lo que tenemos. En medio de nuestra necesidad nos vamos a dar de nuestras propias posibilidades, con nuestras propias fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. En el versículo 6 se nos habla de dar como una obra de gracia. Dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea que dar es una obra de la gracia. Versículo 7, ahí dice que debemos dar abundantemente. Dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Los macedonios no son generosos solamente porque daban algo de dinero, sino que la generosidad viene de su espiritualidad. Usted va a conocer cuando una persona es espiritual, cuando la persona es generosa. Una vez un pastor en Arauca, con una congregación de 1500 miembros, hermano, tenía un mezanine, y en el mezanine se sentaban 300 personas, y en el salón principal cabían 1200. Almorzando en una oportunidad, el pastor me compartía diciendo:
aquí los hermanos son muy fieles para dar, para apoyar la obra del Señor. Tenemos una emisora, compramos un lote a las afueras del pueblo para construir ahí lugares de campamento, para ir a hacer retiros, para ir a hacer ayunos. Estamos bien, tenemos una buseta para recoger los hermanos que viven en unos barrios y en unas veredas que están lejos. Bueno, todo eso ¿de dónde ha salido? Dice, de la misma congregación. La congregación ha aportado económicamente para que eso sea posible, pero tengo una duda, me decía él. ¿Cuál duda, pastor? Yo tengo una duda de si mi congregación sí es generosa o no. Y uno cuando dice, pero si han conseguido todo eso, me quedé pensando un rato y yo le dije, pastor, haga un ejercicio. En el servicio principal de la semana, escoja un domingo cualquiera, porque allá hacían los domingos servicio en la mañana y en la noche. Pero el de la mañana era el más principal que el de la noche. Entonces yo dije, en el servicio principal, haga el servicio tal y cual ustedes están acostumbrados a hacerlo, pero con la diferencia que ese servicio usted no va a pedir ofrenda. No pida ofrenda, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Con el tiempo el pastor me volvió a invitar allá a una clausura de grupos familiares. Me volvió a invitar. Y él me invitaba prácticamente toda la semana para predicar. Él hacía campañas muy seguido y le gustaba eso. Y me contó, le voy a contar, hice lo que usted me dijo, me arriesgué y lo hice. Y le dije, ¿verdad, pastor? ¿Y qué? ¿Cómo le fue? Y dije, bueno, le voy a explicar. Vea, yo conseguí unos potes, allá le dicen potes, unos tarros de leche, de polvo en leche. ¿Cómo es? Leche en polvo, polvo en leche, leche en polvo. Los forré en papelito brillante, los llené de arena, les clavé palito de escoba, también enrollé de color el palito y en la punta de los palitos puse los alfolís. En esa iglesia eran unas bolsas, no sé si algunos de ustedes sabrán, unas bolsas, ¿sí?, para recoger las ofrendas, porque como es una iglesia tan grande, la gente no pasa, sino que son los servidores los que pasan con la bolsita para que. Y había 6 bolsas. Entonces hizo ese trabajo con 6 bolsas y las puso de forma equidistante frente al altar. Todo el tiempo la gente estuvo viendo las bolsas ahí. Estuvo el servicio muy hermoso, cantaron la alabanza, dieron los anuncios, luego vino la predicación, luego la administración y chao, chao, Dios les bendiga, muchas gracias. Todo el mundo empezó a salir, hermano. Cuando el pastor fue a revisar, entraron 4,000 pesos en esa época. 4,000 pesos en una iglesia de 1,500 personas. Como no se les pidió, no dieron. Entonces él dijo, ahí me doy cuenta que no hay generosidad. La generosidad no espera que le pidan, la generosidad da. Sabe que cuando se está alistando para venir al servicio, cuando se está poniendo bonita frente al espejo, cuando estamos mirando que no estamos despeinados nosotros los hombres, hermano, acordémonos en ese mismo momento que hay que traer algo para Dios, que usted viene a adorarle, que no hay necesidad de pedir. Es muy maluco pedir. Cada uno sabe lo que trae para el Señor. Que cada uno sea generoso. Aplicación. 3 cositas nada más. Número 1, hermanos, Dios nos da tesoros. Dios nos dota de invaluables recursos como los que hemos mencionado. Él nos da la vida, Él nos da el tiempo, Él nos da los talentos, nos da las posesiones, nos da las finanzas para que con eso sirvamos a Dios y cumplamos su propósito. Todo lo que Dios te da es para eso. Así es que tú atesoras en el cielo. Y cuando el Señor habla de los tesoros en el cielo, dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú haces para cumplir el propósito de Dios en tu vida es un tesoro. Tú vas atesorando allá, y eso allá no hay ladrones, allá no se oxida el dinero, allá no hay polilla ni orín que corrompa. Aquí sí. Escuché una anécdota de Popeye. ¿Saben quién fue Popeye, verdad? Un
testaferro de Pablo Escobar. Pagó varios años de cárcel, salió un poco viejo de allá, pero salió vivo, salió bien, salió escribiendo un libro, dando entrevistas. Ustedes recordarán quién fue Popeye, ¿verdad? Escuché una anécdota de Popeye, que Popeye fue a la región del Urabá, en donde yo estuve viviendo un tiempo, a buscar una de sus caletas. Y cuentan que cuando él encuentra la caleta, porque sabía exactamente la ubicación, encuentra la caleta, unas canecas de plástico bien selladas, tenían en su interior bolsas plásticas y fajos de dólares bien enrollados para que cupieran. Él sacó su caleta, pero la serial de esos billetes era muy vieja y ya no tenían circulación. ¿Recuerdan ustedes el robo al Banco de la República en Barranquilla? Hay una película de eso, una película colombiana de eso. Se robaron 70 y no sé cuántos mil millones. Y los ladrones empezaron, el Banco de la República, a publicar todas las series de los billetes que se habían robado. O sea, fue tanto así que tuvieron que cambiar los billetes de 5.000 y de 10.000 que habían impreso en ese tiempo. Los tuvieron que cambiar. Eso ya no servía para nada. Cuando usted llegaba con una indiecita, ¿no recuerdan? Un billete de 10.000 que era una indiecita y que tenía unas guacamayas muy bonitas, unos colores muy vívidos en ese billete, muy hermoso el billete. Una india guayú salía ahí como esfinge del billete de 10.000 pesos, hermano. Cualquiera que llegaba a pagar con ese billete, la gente no le quería recibir ese billete a uno. No hicieron nada con eso. Nada pudieron hacer con eso. Porque las riquezas aquí son inseguras. Las riquezas allá son eternas. Son eternas. Número 2, recordemos que somos administradores, que somos mayordomos. En realidad nada es de nosotros, nos es dado, y eso por misericordia de Dios. Entonces debemos administrar correctamente cada recurso que Dios nos da. Y número 3, amiga o amigo que nos acompañas en esta mañana, tú también eres un mayordomo o una mayordoma de Dios. Él te ha dado todo. Te ha dado hijos, te ha dado salud, te ha dado trabajo, te ha dado amistades que te han ayudado en el transcurso de la vida. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Muestra tu fidelidad para con el que te ha dado todo. Entrégale a Él tu vida, como lo hemos hecho la mayoría que estamos aquí presentes. Si tú lo quieres hacer, yo te invito a que cierres tus ojos. Y les voy a invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Voy a hablar con quienes nos visitan en esta mañana. No voy a desaprovechar esta oportunidad. ¿Por qué no lo invitas a Él? No es cambiar de religión, no.